Amigas y amigos, bienvenidos a su canal útil y práctico. Hoy les estamos ofreciendo de la serie Nuestros hijos el título 4. Eviten estos 13 errores con sus hijos. Estamos complacidos con el ingreso de nuevos suscriptores y agradecemos los interesantes comentarios que nos han llegado recientemente. El tema de hoy había sido solicitado por suscriptores que quieren conocer cuáles son los principales errores que los padres cometen con sus hijos y desean ver si están cometiendo alguno para rectificar lo que sea necesario. Comencemos de una vez. Es posible que un padre con el mayor amor del mundo, una madre, cometa errores y a veces graves por desconocimiento o porque así hicieron con él o con ella. Y esos errores normalmente se pagan cuando los hijos van creciendo. Entonces, los invito a que analicen con detenimiento el video, hagan memoria, observen lo que ocurre en su familia y si ven que hay algún error, pues acéptenlo con valentía, pero con ganas de cambiar y háganlo. Entonces, en esto hay que tener en cuenta que la buena voluntad no basta. Es necesario, es conveniente tomar los caminos adecuados. Precisamente estos videos nos ayudan a conocer cuáles son esos caminos adecuados. Y comencemos de una. El primer consejo: procuren que ese hijo, esa hija que nos estamos refiriendo, ojalá pueda vivir siempre con sus dos padres. ¿Por qué hablamos de los dos padres? Porque resulta que padre y madre, cada uno aporta algo específico a la personalidad, al carácter, a las tendencias, a la forma de ser del nuevo hijo. Y por eso es indispensable el acopio de los dos. Este tema es tan importante que quizá en el próximo video le haremos un tiempo para explicar qué es lo que papá aporta y mamá aporta. De lo contrario, hombre, hemos visto y somos en nuestros países conscientes de que gran parte de nuestros muchachos les toca vivir solo con la mamá, en la mayoría de los casos. Resulta que los papás hacen su hijo y se van. Y las mamás han hecho un trabajo digno de admiración, un trabajo en el que hay que apoyarlas. Pero de todas maneras, a veces les toca a una mamá haciendo de papá y entonces es bastante difícil. Por eso insistimos que ojalá los matrimonios no se separen y le estén aportando a ese hijo o hija. Segundo aspecto: no animen el egoísmo, ni den mal ejemplo de egoísmo. Miren, el egoísmo ha hecho enorme daño a nuestros países. Hombre, es posible que se encuentre un egoísmo natural. Hombre, es bien que una persona ame lo suyo y lo defienda. Pero otra cosa es que lo suyo esté por encima de todos los demás, por encima incluso de la felicidad, de la vida, de los bienes, etcétera, de los demás. Eso ya no es egoísmo, eso ya es egolatría. Eso no puede ser aceptable. Y si los papás ven que su hijo, su hija van teniendo esa naturaleza, ese egoísmo muy acendrado, es necesario que actúen. Es necesario que eviten
y que poco a poco le enseñen a, a compartir sus juguetes, a compartir los juguetes tuyos y míos y que se vuelvan nuestros. Eso es muy importante. El egoísmo es el que realmente trae rencillas, conflictos, guerras, grandes desigualdades, tanto sociales como injusticias. Y entonces ese egoísmo en realidad hay que trancarlo, porque es absolutamente necesario que haya una sociedad civilizada que comparta, que por supuesto defienda lo suyo, pero sin llegar a los extremos. Alguna vez vi una película que tocaba este asunto. Se trataba de dos niñitas gemelas en una familia. Una de ellas quería todo para ella, todo, y no compartía nada. Y no solamente no compartía, sino que le quitaba a su hermana los juguetes, la comida, los vestidos, los helados, todo. Era tremendo. Y los papás no hacían nada porque decían, no, esas son cosas de chiquilla, eso algún día se le pasará. Resulta que no se le pasó. Obviamente esa hermanita sufrió lo indecible porque esos padres nunca trancaron las cosas. Miren lo que pasó cuando ya fueron mayorcitas. Con el tiempo, la única venganza que encontró esa hermanita que sufría, encontró fue quitarle a su hermana egoísta lo que más quiso en su vida, su marido. Deduzcan ustedes qué pasó, cómo terminó ese caso. Miren lo que puede generar el egoísmo. Tercer elemento. No malcríe a sus hijos consintiéndolos en demasía. Mire, un hijo, sobre todo hombre, que es demasiado consentido, le pasan todo, etcétera, se convierte en inútil, miedoso, dependiente y después en recostado. Mañana será una vergüenza para sus papás. Al terminar uno de mis cursos, mire lo que sucedió. Se me acerca una joven, una señora, y me dice llorando, profe, resulta que usted dijo una cosa muy dura que me puso a llorar. Pero en este momento comprendo que me dijo la verdad. Mire, yo soy una persona que tengo un hijo y me dediqué exclusivamente a él. Una vez que mi marido se fue, yo me dediqué a él y no conseguí más novios ni un marido, nada. Todo lo que hago es hacer por él lo mejor pueda. Y usted nos explicaba esto y dijo una frase que me dejó pensando. Hijo consentido, hijo perdido. Dice, tengo que admitirlo, yo estoy en ese caso y tengo que ver qué puedo hacer. Dice, yo me dediqué, como le dije, a mi hijo en todo. Al principio fue muy dulce la cosa, pero después yo, por querer hacer más, lo metí en un colegio muy elegante, muy bonito, etc. Y ahora me tengo que aguantar que me pida de todo. Y si no se lo doy, se pone bravo y a veces hasta me grita. Oiga, y hace poco me gritó lo siguiente. Me dijo que le daba vergüenza que yo fuera su madre. ¿Cómo así? Pues le da vergüenza porque yo no le estoy dando todo lo que él cree que necesita. Porque no tengo los autos que tienen sus amigos y las comodidades. Y dígame, y dígame, profesor, yo sí le estoy dando todo lo que realmente necesita de verdad. Lo que pasa es que él ahora interpreta que esos lujos que tienen
sus otros amigos son sus necesidades. Y se pone cachorro si no le doy, no le suplo esas necesidades. Pues en este momento realmente estoy arrepentido de haber confundido amor con alcahuetería. Pues mis hermanos, mis estimados padres que están escuchando y madres, consentir a los hijos tiene dos maneras de entenderse. Hay un consentimiento natural de padres, quizá necesario para el desarrollo de los hijos. Hombre, es normal decirle palabras cariñosas, hacerle unas caricias en el momento oportuno, reconocer sus actos amorosos, jugar sus juegos, hacerle los bocados, la comida que le gusta, jugar con él los domingos en la cama, ir a pasear, luchar con él en la vida, no hacerle el trabajo, pero sí pelearnos en el sentido de luchar la vida con él, junto a él, apoyarlo en los momentos de necesidad. Pero hay otro consentimiento mal entendido, como el caso que veníamos mencionando, mamitas que no permiten que su hijo tienda la cama, ni arregle la ropa, que le hacen las tareas, que le tapan sus faltas, que en vez de regañar a su hijo cuando trae malas notas, regañan al profesor que por ser tan injusto, que cuando el niño ya grandecito embaraza a la novia, lo esconden para que no tenga que responder, que ocultan ciertas travesuras de cierto tamaño a sus hijos por alcahuetearles. Eso es hacerles daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque a ese hijo lo ensalzamos de tal manera que después creen que hay que hacerle un pedestal. Y cuando menos se piense, está ese hijo esperando que sus papás lo adoren y le hagan sacrificios como si fuera Dios. Eso es mal concebido. Eso es amor mal entendido. El amor es muy fervoroso, muy leal con el amado, pero no alcahuete. Siguiente consejo. No transijan, no admitan las malas amistades. Oiga, si nunca conocen las amistades de sus hijos, despiértense. No deben ser muy buenas. Después no se quejen si son afectados esos hijos por modelos negativos. Ahora, si usted ve que su hijo tiene una mala compañía, no se ponga a alegar y a... No, más bien entienda que la mejor manera es competir con inteligencia para que su influencia de padre o madre sea mayor que la influencia de ese amigo nocivo. Porque el otro se ganó a su hijo pues con juegos, con cosas llamativas, y si usted en vez de competir con inteligencia, lo que hace es apunte regaños de vaciadas, lo que hace es echarlo en manos del otro. Ahora, si la cosa es al contrario, es decir, si logran comprobar que el amigo que tiene es una influencia, digamos, positiva, pues hombre, en vez de alejarlo de ese amigo, más bien invite al amigo a la casa suya a que comparta con su hijo, porque recuerde que un buen amigo es una bendición, es un tesoro. En cambio, un mal amigo es una perdición. Dejemos hasta ahí la cosa porque es muy interesante dejar esa idea. Un buen amigo es un tesoro. Hay que invitarlo a la casa a ese muchacho bueno, aunque hagan bochinche, no hay problema. En cambio, un muchacho que no conviene, hay que ser inteligente y atraer a su hijo más que lo que lo atrae ese amigo. En quinta instancia, no
tengan favoritos. Esto a veces sucede. No lo tengan porque van a crear entre sus hijos rivalidad y a veces odio. Los hijos que adquirieron sentimientos de inferioridad y desprecio por esa posible discriminación de sus padres van a padecer toda la vida. Y muy probablemente vayan creando sentimientos de inferioridad y muy probablemente de rivalidad con sus otros hermanos. Y esto ha traído muchos problemas. Mire, quizá no todos los hijos son iguales, pero todos sí merecen el mismo amor y respeto. Hay padres que por diferentes razones tienen mayor consideración con alguno de los hijos, pero que la cosa no llegue tan a fondo, tan, digamos, discriminatorio, que alguno de sus hijos se sienta incómodo, se sienta como la oveja negra. Pregúntese, ¿no será que ese hijo se porta como oveja negra porque ustedes lo programaron así, con esos prejuicios? Mire, a veces uno confunde el ser con el verbo estar. Por ejemplo, algún día un hermanito se robó una panela porque tenía hambre o por goloso. Y usted o la familia, en vez de decirle, oiga, usted un día se robó una panela, ya lo marcan de por vida diciéndole, usted es un ratero. No es, usted hizo tal cosa, sino usted es. Fíjense si usted no tiene algún problema de esos. Fíjense en la cuadra, en los vecinos. Si a algún muchacho le dicen, es que él es tal cosa, ya lo marcaron y de pronto ese muchacho empieza a portarse así, porque al fin y al cabo, para eso soy así. Muchos delincuentes, hemos descubierto, son delincuentes porque su papá y su mamá desde el principio hicieron alguna peleatuna y de una vez lo señalaron como el ratero de la casa. Pilas, eso no se hace. Eso no se hace. Así que trate a todos sus hijos con el mismo cariño y respeto y así tenga alguna, digamos, mayor consideración, que no llegue a la cosa a que algunos se sientan despreciados, que algunos se sientan marcados de por vida. Siguiente consejo. Definitivamente no al machismo. Miren, esto viene desde hace muchos años. Hace muchos años. Por ejemplo, ojalá ya en este tiempo no se puede ver ya como las canciones rancheras antiguas ya no están de moda, porque resulta que esas canciones rancheras antiguas pintaban al hombre como el todopoderoso, como el sí, al cual le es permitido todo. En cambio, pintaban a las mujeres como pequeñas pelotas con las cuales se podría hacer de todo y unas tontas. Resulta que ya no es así. Sin embargo, hay familias que aún consideran a los hombres como mejor que las mujeres. Así que no acepten que sus varones, sus hijos, se crean mejores que sus hermanas. No permitan que sus muchachos, ya cuando estén grandecitos, embaracen a las novias y las boten como si fueran basura. Porque hay gente así, que cree que embarazar a toda la cuadra es ser un héroe, es ser un hombre. Pues resulta que mujeres y hombres tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, el mismo origen y destino.
Entonces, ese machismo abierto o soterrado que todavía anda en nuestra sociedad nos ha hecho demasiado daño como para que los padres lo sigamos alimentando o permitiendo. No más machismo. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces jalémosle al feminismo. No, señor. El feminismo es el otro extremo y tampoco es admisible. Porque como este sexo no funciona bien, entonces démosle la prioridad al otro. No, señor. Los dos sexos son importantes, no son el uno superior al otro, sino son complementarios. Cada uno tiene funciones y necesita el otro para cumplirlas, incluso para procrear. Ahora, no estamos hablando únicamente de ser complementarios en las funciones sexuales, sino aún en las funciones sociales, familiares, profesionales, etc. En las empresas, colegios, familias, en la administración pública, en la investigación, en todas partes, es bueno que exista el aporte y el punto de vista del hombre y de la mujer. Ambos. Ojalá algún día tuviéramos gobernantas en este país, fuertes presidentes, para que arreglen muchas cosas que los hombres no hemos sido capaces de arreglar. Toda la sensibilidad, todo el vigor que tienen, por ejemplo, las mujeres en la parte social, la importancia que le dan a la parte del manejo financiero, etcétera, es muy valioso. Entonces, no más machismo. Pongamos nuestros hijos, varones y hembras, al mismo nivel y más bien apoyemos que se ayuden en vez de que compitan. Miren este caso. Un coronel tenía dos hijos, lo que llaman las señoras la parejita, un varón y una mujer. Resulta que un día su hijito querido embarazó a la novia. Y el papá de esa novia llegó a la casa de este coronel a hacerle un poco el reclamo. Oiga, mi hija resultó embarazada, vengo a ver a cómo nos ponemos de acuerdo, qué hacemos. Y este coronel no tuvo ningún problema en tratar a esa jovencita como una cualquiera, en culparla de todo. Y le dijo a ese otro padre atribulado, ¿quién le manda a usted tener una sinvergüenza por hija? Mi hijo es hombre y tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana con cualquiera tal por cual que se le ofrezca. Y sacó corriendo al otro papá a punta de machismo. La mujer del coronel estaba escuchando y no estaba de acuerdo con esa conducta de su marido, pero no se le ocurrió decir nada, no pues, le tocó aguantarse y no decir nada porque conocía muy bien las botas del coronel. Así pasó el tiempo, pero un día le tocó el turno de ser embarazada a la hijita del coronel. Y cuando se enteró de la noticia, se fue encrespando y se fue poniendo machito y ya iba a salir cuando la señora le dice, un momentico, hermano, qué pena, ahora sí hablo yo. A riesgo de probar bota, le dijo, oiga, mijo, un momentico, ahora vas a tratar a nuestra hija igual que a la otra joven que se dejó embarazar. Si sigues con ese machismo, vas entonces a felicitar a ese novio de nuestra hija por haberle embarazado. ¿Y cuántas niñas más van a tener que aguantar el abuso de nuestro hijo con su aprobación, marido mío?
cuénteme una cosa, discúlpeme que sea grosera, pero ¿te hubiera gustado que a tu madre, a tus hermanas, por ser mujeres, las hubieran engañado así? ¿Estarías de acuerdo? Hubo un silencio sepulcral. Contra todo lo esperado, el coronel se calmó, se agachó, se echó a llorar, abrazó a su hija y la perdonó. Y prontico consiguió tiquetes para irse a Miami, a donde había enviado a su hijo para que evadiera la responsabilidad. Y al llegar a Miami le dice: hijo, vengo a rectificar un error que tú y yo hemos cometido. Por favor, camine conmigo, demuestra que en realidad eres varón y vas a responder por ese tu hijo. En esto termina la historia. Así de que no más machismo, no más entender las cosas por donde no son. Siguiente consejo. En presencia de sus hijos, no discutan lo relacionado a la orientación de ellos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, como hablamos de discutir, en las discusiones pues uno a veces dice cosas no muy bien planificadas y puede cometer errores y herir a las personas. Resulta que en muchas ocasiones los muchachos se dan cuenta de esas diferencias, saben lo que piensan papá y mamá y se valen de ello y empiezan a manejarlos. Mire lo que pasó. Yo tenía una noviecita de muy muchacho y eran unos padres tradicionales. Y resulta que a esa noviecita era muy difícil que le dieran permiso de ir a alguna fiestecita, etcétera, era muy difícil. Y ella entonces, miren cómo campeó la cosa. Un día le dijo le negaban cualquier permiso y le decía a su padre: oiga, papá, ¿puedo ir a la fiesta? Y él decía: pues no me gustaría, pero si su mamá dice que sí, bueno. Entonces la china dijo: bueno, mami, ahora, mi papá dice que si usted me da permiso a ir a la fiesta, él está de acuerdo. Entonces dice la mamá: bueno, pues siendo así, yo también te daría el permiso. Entonces la novia dijo: ya con ese avance, se fue a donde el papá nuevamente y le dice: papi, pues mi mamá dice que ella está de acuerdo en que puedo ir a la fiesta. Si es así, ¿tú aceptas? Claro, si ella dijo, yo también. Miren la jugada tan interesante. Y de ahí en adelante, la noviecita pudo ir a donde quería, manipulando de esa manera a sus dos viejos. ¿Me entienden? Ahora, en otros casos, las consecuencias pueden ser muy desastrosas. Este es otro caso. Un matrimonio alegaba sobre la educación del hijo menor y de pronto el volumen de la discusión subió de tono y el padre le gritó a su esposa, le suelta esta perla, le dice: claro, usted me lleva la contraria en todo lo que corresponde a Carlos. Incluso, recuerde, desde su nacimiento, usted sabía que yo no quería tener más hijos y me hizo trampa para tenerlo a él. El Carlitos estaba escuchando la conversación. Soltó sus lágrimas, pero no dijo nada. Se quedó calladito y él esos días se puso muy triste. Aguantó hasta donde pudo, empezó a bajar en el estudio. 2 meses después, desapareció de la casa. Dejó en su camita
una pequeña cartica que recordaba que su papá no quería que él existiera. No lo encontraron jamás. Imagínense usted el resto. ¿Qué fue la vida de ese muchacho y cómo fue la vida de esos papás de ahí para adelante? Así que hay que discutir lo referente a la educación, pero no lo hagan en presencia de ellos. Siguiente. Este es el consejo número 8. Mira el título. No le roben tiempo a sus hijos. ¿Cómo así? Resulta que ustedes no tienen hijos para entregárselos a un colegio que se encargue o a una muchacha de servicio que mire a ver qué hace con ese chino. No, ustedes tienen hijos para estar con ellos, para educarlos, para guiarlos, etc. Así que en lo posible, pues hombre, denle el tiempo necesario, el tiempo que les hace falta. Hombre, por lo menos una hora a la semana, pero una hora bien planificada. No es como algunos dicen, no, yo a mis hijos les doy poco tiempo, pero eso sí, tiempo de calidad. ¿Qué es para ellos tiempo de calidad? Ah, ¿qué es tiempo para ti? Ah, pues yo los llevo a mis mejores restaurantes, a mis mejores conciertos. Pues yo le gasto a él toda la tarde del sábado, nos ponemos a ver televisión juntos. Es decir, ponen al chino a ver los partidos de la mamá, del papá y las novelas de la mamá. Es decir, eso es estar ahí juntos, pero no revueltos. El chino no siente que le están dando tiempo a él. Sería preferible cosas como esta. Siempre en la casa, almorzar la familia toda, unida. Puede ser almuerzo, puede ser comida. Y durante ese almuerzo, conversar las cosas. Conversar las cosas pueden ser sencillas, baladíes o profundas, lo que sea, pero aprovechar para las conversaciones, para darse los mensajes, para dar los criterios, etc. Mire, yo les hice una lista de todas las cositas que ustedes podrían aprovechar en esos ratos. Es más, en algunas yo les aconsejo, aunque sea una hora a la semana o dos, pero que el muchacho sepa, la muchacha sepa que usted va a estar con él y para él, hablando de sus cosas, de sus pensamientos, de sus ideales, de sus juegos, de sus problemas, de su colegio, de sus amigas, etc. Que realmente vean que usted les está poniendo atención a sus cosas. ¿Qué le puede enseñar en esos tiempos libres? Uno, entre otras cosas, ¿por qué hay que obedecer a los padres? Ver, leer y escuchar cosas que sean edificantes. Hombre, ¿qué le aconsejo a mis hijos que miren en ese teléfono que le acabo de regalar? Y no que escuche quién sabe qué cosas. Comer y beber lo sano. Que no estén siempre pidiendo pan y gaseosas, sino muchas otras cosas más sanas. Conocer la palabra de Dios. No le tengan miedo a eso. Enséñele a tomar decisiones. Yo en un video anterior les di un método, ver, analizar, actuar. Ese método les sirve para que le enseñe a sus hijos a cómo se toman decisiones. Enseñarles que su bien individual no riña con el bien común. Esto del egoísmo, como decía, entenderlo bien. Yo tengo derecho a velar y a buscar mis cosas, a buscar mis ideales, pero que no riñan con el bien común. No se trata de, yo busco mi bien y si le tengo que hacer daño a alguien para mi bien, pues ¿qué hacemos? No. Mi bien no puede dañar el bien común. Saber escoger sus amistades. Hay que decirle a los muchachos y a las muchachas en qué fijarse para conseguir un novio, en qué no, cómo conocer si este muchacho
realmente sano, todo eso hay que enseñarles. Hay que enseñarles a actuar oportuna y sabiamente. Hay que dar criterio de cómo actuar ante cualquier necesidad. A hacer siempre el bien en vez de hacer el mal para sacar provecho. Enseñarle principios morales básicos. Una cosa importantísima que hoy está haciendo falta. Enseñarles a analizar la realidad y la sociedad que los circunda sin dejarse manejar de noticias y tendencias falsas. Hoy tienen a la población, papás e hijos, metidos en la pelea entre extrema izquierda y extrema derecha, y las dos son equivocaciones. Las dos son equivocaciones. Y el papá y la mamá y el hijo peor. Hay que enseñar a leer las noticias, a leer los acontecimientos de la vida nacional e interpretarlos. Y miren ese consejo número 13. Hacer las cosas por sí mismo. Los buenos padres entrenan a sus hijos en asumir responsabilidades poco a poco. Se comienza por chino. A partir de ahora, tiende su cama. A partir de ahora, recoge su ropa y dele, poco a poco, dele. Es decir, hay que pedir a los hijos que hagan cosas difíciles, pero posibles, adaptables a su edad, a su desarrollo físico actual. Eso es enseñarles a asumir responsabilidades y hacer las cosas por sí mismos. Esto genera autoconfianza, seguridad y les mejora la autoestima. Y se van a sentir capaces. No le roben tiempo a sus hijos, pero planifiquen bien cómo utilizar ese tiempo con provecho. Siguiente. No al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Es el abuso de la autoridad. Ustedes como padres tienen una autoridad sobre sus hijos, es innegable. Pero ¿qué es el autoritarismo? Es hacerse obedecer a las malas. Como decimos a veces, a los berriondazos, y eso no es. Ya en este momento, los hijos no se los puede manejar así, con autoridad, pero sin necesidad de autoritarismo. A los cocotazos, no. Recuerden que la vez pasada dijimos, hombre, hay que a veces ser fuerte, pero no siempre. Es decir, no es el estilo, solo cuando haga falta. Así que no se metan en peleas de familias donde todos van a perder. Todos van a perder. ¿Qué hay que hacer? En estos días, en esta época, los muchachos, cuando reciban una orden, pues ojalá den los argumentos, el por qué hay que hacer eso. En algunos casos, cuando él dice, oh, hombre, pero no, póngale preguntas inteligentes para hacerlo reaccionar. ¿Por qué crees que yo te pido eso? ¿Crees que si tú haces eso, yo te haría daño? ¿O yo te pido eso para que te hagas daño? Etcétera, y con base en preguntas inteligentes, los muchachos van reaccionando. Obviamente, si ustedes descubren o el mismo muchacho le hace caer en cuenta que usted está equivocada o equivocado, no tenga miedo en decir, hombre, sí, tiene razón, listo, acéptelo sin problema, sin miedo. Miren, una gota de miel es más efectiva que 2 toneles de hiel. Repito, una gota de miel es más efectiva que 2 toneles de hiel. Dele a su hijo más de una opción a elegir. Y verá que él, si ve que le están dando salidas, empieza a saber escoger responsablemente. La mayoría de las veces los muchachos no reaccionan porque los papás le dieron una orden. Lo que más les molesta es cómo les damos la orden. Así sí, a los totazos o porque lo dije yo y punto. No.
Demos razones y verá que ellos son inteligentes y entienden. Décimo consejo. Ahora, yo les decía, hay que ser razonables, etcétera, pero no se vayan al otro extremo. Yo nunca soy amigo de extremismos. No se vayan al otro extremo, no se conviertan en blandengues. Ah, no, entonces ahora hay que decirle al chinito, pedirle permiso. No, eso no estoy diciendo. Sus hijos captan cuando ustedes son débiles. Y fíjense el recuerdo de aquella noviecita que empezó a manejar a los papás. Ellos se dan cuenta cómo los pueden manipular y comienzan a manipular sentimientos y luego lo van a manejar a usted. Y más tarde no sería raro que lo irrespeten. En muchos matrimonios uno de los dos papás es furioso y el otro dice, hombre, para evitar discursos, pues yo me quedo calladito con esas pequeñeces de aquel hijo, de aquella hija. Y entonces, por no levantar polveros, por mantener la calma, dejan ahí las cosas. Pero eso es un problema. No saben que de gota en gota se va llenando la copa y que la explosión va a ser enorme. En familias, empresas y aún en nuestros países sucede lo mismo. Se dejan pasar las cosas, se aplazan las confrontaciones, las decisiones, y luego los problemas llegan a ser tan grandes, la explosión es tan inevitable y tan enorme que causa enormes pérdidas y rompimientos. Las señoras dicen, más vale hoy colorado que luego descolorido. No pasemos así las cosas, sino solucionemos, actuemos a tiempo para no estar fraguando grandes crisis futuras. Repito, no permitan que sus hijos hagan lo que quieran por miedo al conflicto. Consejo número 11. No provoquen la ira de sus hijos. Resulta que un padre que abandona a sus hijos, una madre que no los valora, que reprocha, que se convierte en cantaretuda y dele y cantaleta, que no dan pero sí exigen mucho, pueden despertar la ira de sus hijos. Y resulta que todos somos humanos y tenemos un límite. A veces los hijos reaccionan y uno dice, desagradecidos. No, tampoco les eche en cara la comidita que les da. Simplemente no llegue al extremo de sacarles la ira. Miren, la misma Biblia en Efesios 6:4 dice, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. Más bien edúcalos, instruyelos como lo haría Jesús, es decir, con cariño, con firmeza, pero con cariño. Miren, léanse este Proverbios 18, número 13. Escúchelos con calma. Cuando un hijo siente que su papá o su mamá lo escuchan, realmente entra en razón más que lo que uno esperaba. El consejo número 12. Hoy en día la sociedad se ha vuelto, digamos, neutral en todo. Pero es posible que usted, por ser modernísimo, ya le dé como pena, como hablarle a ese hijo que es hijo de Dios. No se lo oculte. Es más, muchas veces esa hija, ese hijo, necesita que usted le recuerde que es hijo, es hija de Dios. Igual que ustedes, ese hijo e hija son una bendición de Dios. Tiene unas promesas de Dios para él si es que actúan correctamente. Por tanto, padres e hijos
deben luchar en la vida, esforzarse, porque en la misma Biblia, en Salmo 37 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán siempre de ella. Si es justo, Dios será también justo contigo, hijo. Entonces, aliméntele también ese sentimiento de lealtad, de criterio para hacer siempre el bien. Y termino con esta última perla. Mire lo que dice el consejo número 13. No le regalen su hijo a internet. ¿Cómo así? Wow, doctor Salgado, ¿qué está diciendo usted? ¿Usted cree que le vamos a entregar un hijo a alguien así sin conocerlos? ¿Nos cree tan ingenuos? Pues, mis estimados, muchos papás, papitos y mamitas lo están haciendo sin darse cuenta. Porque resulta que, aquí cuento el caso. Tengo unos amigos que, conversando un día con sus otros amigos, les contaban que, qué problema con esos muchachos, que cada vez es más difícil, que alegan, que, Entonces les dijeron, oigan hijos, vea, hagan esto que nosotros resolvimos el problema. Regálele a cada chino, a cada china, un teléfono móvil. Póngales internet y verá que solucionan el problema. Sí, señor. En esa Navidad eran 4, 2 niños, 2 niñas, cada uno su teléfono móvil y les pusieron el internet. ¿Y qué pasó? Sí, señor. Llegó la maravilla. Se acabaron las peleas. Pero también se acabó la familia. ¿Cómo así? Pues hombre, por las tardes ya no había la juerga familiar. En los almuerzos ya no había las interesantes discusiones de antes, el intercambio de ideas. Ahora, si es que almorzaban juntos, cada uno por su lado, cada uno con su celular, cuchareando y dele ahí. Ya no se hacían los chistes, sino entre cada uno hablando o con sus amigos o con su tablita, no más. Es decir, cada uno jalando por su lado y ahora ya no había la unidad de familia, sino cada uno se sentía independiente. Los unos comenzaron a tener ideas locas, los otros a tener deseos estúpidos y el otro a gritar, jugando a las maquinitas que no escuchaba por tener los audífonos. ¿Ustedes creen que se solucionó el problema en esa familia o se empeoró? Entonces, fíjense que el regalo del teléfono y la internet deben tener unos criterios. No puede ser, tenga chino y mire a ver, sustitúyame. El internet es un invento portentoso de la humanidad, pero allí se encuentran contenidos desde excelentes hasta pésimos y nocivos. ¿Cuáles creen que son más llamativos? ¿El internet o usted? ¿Usted cree que un muchacho de 6 o 7 años, incluso de 12 o 14, tiene ya los criterios para saber elegir qué ver o qué no ver en su teléfono? Y menos si no cuentan con la orientación de papá y mamá, que a veces tampoco tienen ese criterio claro. No nos extrañemos entonces de que, apelando al espíritu de novedad, de riesgo, de aventura y aún de humor de los muchachos, ciertos programas, ciertos juegos los induzcan a ver quién se acuesta más rápido con su novio o su novia, siendo menor de edad, quién presenta la más llamativa prueba de pornografía, quién es capaz de cortarse una vena, quién es capaz de robarle algo de dinero a su papá, quién encuentra más Pokémones, quién le sustrajo los exámenes al profesor y bellezas por el estilo. Ahora, si sus papás también le dedicaran tiempo a internet e investigaran en él, podrían empezar a sugerirle a sus hijos emocionantes programas de acción, de deporte, de arte, de ciencia, de música,
de historia, naturaleza, de viajes, matemáticas, formación, asuntos nacionales, internacionales. Ahí hay mucho, mucho, mucho. Mucho en que entretenerse positivamente, con provecho, en vez de estar botando el tiempo en majaderías o en porquerías. Entonces les doy este último consejo. Acompañen y orienten a sus hijos en la aventura del Internet. Recuerden que son los padres, es decir, ustedes, los principales responsables de la formación integral de sus hijos. Con el tiempo le hemos delegado buena parte de ese trabajo a los colegios y ahora encontramos un encargado más entretenido, las redes sociales y los celulares. No dejemos de lado esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Por amor a ella, hagamos el esfuerzo, incluso de aprender lo que no sabemos de Internet, de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Mis estimados padres y madres, los invito a continuar viendo estos videos. Suscríbase a este canal. Este canal se llama Útil y Práctico, que tiene dos series. Uno, el manual del microempresario, que va a presentar en su próximo video cómo manejar los precios sin espantar a su clientela. Miren, tan importante ese tema. Y en la serie Nuestros hijos, el próximo tema va a ser lo que los padres sí deben hacer con sus hijos. Este era lo que no hay que hacer. Ahora vamos a ver consejos de lo que sí hay que hacer. Los énfasis, las orientaciones más interesantes de qué sí hacer con los hijos. Como siempre, los dejo en compañía de ustedes, de su conciencia. Pídanle a Dios que les ayude en esta orientación. Que Dios les bendiga y hasta luego.